Juan Santiago, información política para todos nosotros. ¿Cómo estás? Hola Lore, ¿qué tal? Buen viernes para ti, un saludo para todos los que se conectan a esta hora al noticiero del mediodía. Hablemos de la situación del presidente del Congreso porque hay voces ya de censura. Claramente los grupos de izquierda en este caso no están satisfechos con el silencio de Alejandro Soto y desde Cambio Democrático el congresista Roberto Sánchez Palomino hace el anuncio de que liderará una moción de censura contra Alejandro Soto. Incluso anuncia tener ya 25 firmas para presentar esta moción de censura que, si es que avanza y si es que empieza a tener respaldo, podría terminar en la destitución de Alejandro Soto. Un escenario muy parecido al que vivió en su momento Lady Camones. Recordemos, allí la moción de censura se presentó con 23 firmas, rápidamente avanzó y al final, por mayoría simple, se decidió destituir a Lady Camones. Ha sorprendido que sea precisamente un congresista de Cambio Democrático, el congresista Roberto Sánchez Palomino, recordemos, ex ministro del régimen de Castillo, quien inicie esta moción de censura, aún no presentada, pero anunciada, Lore. Y aquí el cuestionamiento, la molestia, diría, el silencio de Alejandro Soto. Como recordamos, el presidente del Congreso anunció que el 28 de este mes dará una conferencia de prensa para responder a todas las denuncias, pero como era previsible, empiezan a aparecer más situaciones complejas en su hoja de vida. Una de ellas, por ejemplo, Lore, un hecho del 2012. Una empresa que primero lo denunció por la vía penal, caso que ya prescribió, ahora inicia una acción civil de reparación, de pago de una reparación por daños y perjuicios. Vamos a recordar la nota que hizo nuestro compañero Juan Carlos Portilla, donde el abogado de esta empresa cuenta que Alejandro Soto compró un terreno a un precio menor y lo vendió sobrevalorado, incluso con una diferencia en el metraje. Por esto, esta empresa le está pidiendo una reparación por daños y perjuicios. Vamos a escuchar este momento y después comentamos la situación del presidente del Congreso. Según el abogado de la empresa, el entonces asesor legal Alejandro Soto vendió un terreno sobrevalorado, para lo cual se creó una falsa necesidad. 8 meses antes había sido comprado por el señor Soto a $5,000 y lo vendió a la empresa a través de apoderados, o no directamente él, a $260,000. Ahí estaba entonces, compra $5,000 y lo vende a más de $200,000. Te decía, esta demanda en lo penal prescribió precisamente por una ley que impulsó el propio Alejandro Soto, pero en lo civil recién se está iniciando el proceso. Y te decía, por supuesto, desde el Congreso el malestar es la falta de respuestas, la falta de una aclaración del titular del Parlamento, ¿no? También es importante recordar que si se da finalmente esta censura a Alejandro Soto, no es el juego de las sillas donde todos corren una. No es que el primer vicepresidente se convierta en el presidente y se escoge al que falta. No, al revés. Se tiene que elegir al que ha sido censurado. Entonces el Congreso tendría que elegir a un nuevo presidente o presidenta del Parlamento. Sí, y en este caso podemos remitirnos al hecho de Lady Camones, ¿no? Ella cae y se elige a José William Zapata como su reemplazo. Ahora, desde ya, Fuerza Popular y Perú Libre dicen que no se van a sumar a esta censura. Quieren esperar primero los descargos. Por supuesto, tienen el mayor número de votos en el Parlamento, pero hablamos de mayoría simple. Tampoco es que se necesite una abrumadora mayoría Son para... 40 y tantos. Ellos sumando Fuerza Popular con Perú Libre más o menos es 40 y tantos. Exacto. Podría sumar ahí Alianza para el Progreso, que seguro protegerá la figura de su presidente del Congreso, pero de todas maneras se genera este espacio de silencio del titular del Parlamento y de arremetida de los grupos de izquierda que van, o por lo menos anuncian que irán con la censura. Te decía, Roberto Sánchez Palomino es el rostro visible de esta acción legal que busca sacar a Alejandro Soto del Parlamento. Y, por supuesto, ahondando un poco más en esta crisis, en esta inestabilidad de tener de que la política peruana sea muy poco predecible, de que finalmente una elección no pueda ni prosperar un mes. Esta es la situación que podría afrontar Alejandro Soto, que en este momento se encuentra en su semana de representación, ¿no? Ah, verdad, están en semana de representación los congresistas. Es importante ver qué sucede, qué explicaciones da. Ya hemos escuchado intentos en Punto Final con Mónica, justamente trató de dar algunas.
pero no termina siendo claro, siguen saliendo todos estos esqueletos del armario y la situación se vuelve complicada, pero nuevamente vamos hacia atrás. ¿Dónde está la responsabilidad política de la bancada de Acción Popular que lo propone finalmente como su carta para liderar la mesa directiva? Y por otro lado ya la responsabilidad del partido, de APP, de haberlo postulado desde el Congreso, ¿no? Sí, y lo que vimos también fue una defensa cerrada de César Acuña, ¿no? Que hasta culpaba a la prensa de lo que podría ser una destitución de Alejandro Soto. Bueno, se toma su tiempo el presidente del Congreso para responder, pero a la vez genera expectativa de lo que pueda decir. La situación pasa por, de momento, cierta calma en el sentido que tenemos esta semana de representación, digamos, con poca actividad parlamentaria. No hay pleno por esta semana de representación y pendiente todavía, por ejemplo, tienes una agenda en el Congreso muy larga de temas. Lo que se viene, la gran agenda, o por lo menos el gran hecho, será la aprobación del presupuesto en el mes de noviembre, ¿no? Como recordamos, Palacio de Gobierno tiene que cerrar el presupuesto para el 2024 a fines de agosto y presentarlo al Congreso. Justamente nuestro compañero, su productor, en realidad, Tapia, nos acaba de enviar información para que tú también la revises en tu celular. Chequea mientras voy leyendo. Dice, invitación a los medios de comunicación. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, ofrecerá conferencia de prensa hoy, viernes 18 de agosto, Sala Héroes de la Democracia, 4 de la tarde. Mire esa situación. Quizá también presionado por este anuncio de una censura, intentará Alejandro Soto responder ante las dudas que se han generado sobre, hay que decirlo, más allá de su participación o su trabajo en el Congreso, sobre su vida, sobre hechos anteriores a su función como congresista, pero que es totalmente válido hacer esos cuestionamientos, Lore, porque el puesto de presidente del Congreso es un puesto muy observado, muy escrutado, representa a una institución que tiene muy poca popularidad y hay que moverse con mucho cuidado en ese ámbito. Entonces vamos a ver qué responde. Interesante esa información que llega de último minuto. Conferencia de prensa hoy entonces de Alejandro Soto, el presidente del Congreso. Vamos a ver qué dice, quizá intentando convencer a quienes tenían dudas y a quienes podían inclinarse por una censura. Bueno, hay gente que no la va a convencer nunca, que son todos los que no votaron por él, ¿no? Sabemos que a ellos en realidad no les gusta la mesa directiva, pero yo imagino que de alguna manera el temor que tiene Perú Libre y Fuerza Popular es de perder al final toda la mesa directiva. Porque el hecho de que caiga el presidente no augura que luego no se pueda plantear una moción de censura a toda la mesa directiva y que se pretenda ir a una elección completa. Y eso volvería a generar negociaciones, volvería a generar renuncias, cuando ya se definieron las comisiones, cuando ya está organizada la comisión permanente. Entonces es un momento frágil también para Perú Libre, que está muy interesado en esta oportunidad de estar en el lugar donde se encuentra. Sí, reiteramos entonces, Lore, 4 de la tarde se informa que el presidente del Congreso brindará declaraciones a la prensa, se entiende también para despejar las dudas respecto a estos casos, a esta acción civil que te decía, este pedido de reparación que está exigiendo una empresa. Hablamos de la empresa de transportes turísticos Huayna Picchu, que lo está demandando por más de 300.000 soles. Claro. Vamos a ver qué tiene que responder el presidente del Parlamento y lo que se espera también es probablemente un respaldo de la mesa directiva. Vamos a ver si se presenta solo, claro. Vamos a ver con quién saldrá, con quién se lucirá en esta conferencia. Sí, porque en otros momentos ya hemos escuchado a algunos voceros de Fuerza Popular empezar a quitar cuerpo de la situación de Alejandro Soto, empezar a cuestionar que no dé explicaciones, que no sea claro, como que tampoco quieren, no están dispuestos tampoco a poner las manos al fuego por él. Sí, yo creo que manejan con mucho cálculo esta situación. También viendo que no cuentan con el respaldo ciudadano, ¿no? La explicación que hoy podría dar Alejandro Soto me parece que no está tan enfocada en que la ciudadanía mejore su percepción hacia el Congreso, sino más bien en que, digamos, los otros congresistas se vean satisfechos con una explicación y no procedan con una censura que pueda terminar en la destitución. Está cuidando, si quieres, el espacio, la interna del Congreso, para que no haya esta rivalidad que se pueda
pueda traducir en su salida, ¿no? Te digo, ha sido fuerte escuchar que hay 25 firmas para una moción de censura. Y en el caso de Lady Camones bastaron 61 votos para sacarla de la presidencia del Congreso. Esa situación de los números es práctica, o sea, son hechos. Allí no hay tanto explicación o no, allí se tienen estos votos, si se tienen estos votos, adiós presidencia del Congreso. Por eso parece haberse apurado, digamos, Alejandro Soto para decir, ok, ya no doy declaraciones el 28 de agosto, las adelanto 10 días y respondo lo antes posible. Es que le podía ganar la censura. Ya le pasó a Lady Camones del mismo partido, que es APP. Probablemente tenga mucho que ver César Acuña detrás, ¿no? Probablemente lo veíamos en el Congreso hace unos días, que prácticamente el problema no es elegir mal a los candidatos o aquellos que finalmente acaban siendo representantes en el Congreso. El problema es de la prensa que los denuncia. Increíble. No, el problema no es que haya indicios de corrupción, sospechas, denuncias sobre las personas que hoy en día ocupan curules, sino el problema somos nosotros que lo decimos. O sea, ¿por qué no contribuimos a quedarnos calladitos todos? Sí, esa fue la reacción del líder de Alianza para el Progreso. Y si tú ves, en caso de que se dé una salida de Alejandro Soto, se abre un espacio enorme de incertidumbre, porque ¿quién podría liderar el Congreso en este momento de muy baja popularidad? Es una pregunta que queda abierta, Lore. Son muy pocas las figuras y ya veíamos los dos candidatos que llegaron a pelearse la votación para liderar el Parlamento. Eran candidatos que ya partían con cuestionamientos. Se intentó dar una mirada regional, colocar a cusqueños en este caso para tener, digamos, esa consideración con un importante sector del país que critica el centralismo, que ve, si quieres, que congresistas de Lima han sido los que más han optado por estas posiciones, pero partían con esta crítica. Entonces, el panorama es incierto porque será muy difícil encontrar un buen reemplazo, alguien que no tenga cuestionamientos y que pueda asumir la presidencia del Congreso. Pero eso solo ocurrirá si es que las explicaciones de Soto no satisfacen a los congresistas y se avanza esta moción de censura anunciada por algunos bloques de izquierda, ¿no? Y por otro lado también a río revuelto ganancia de pescadores, en este caso ganancia del Ejecutivo, porque en medio de la poca legitimidad que tiene el presidente del Congreso en estos momentos, que ni siquiera en el Congreso lo quieren, que lo pueden censurar o no, y ya de pronto se acallan o se apagan las voces que dicen Dina renuncia, porque si Dina renuncia, nos tenemos que quedar con este saltimbanqui de presidencias en medio de procesos de censura. Entonces, ese caos, ese desorden, esa falta de liderazgo y legitimidad que en estos momentos hay dentro del Congreso, termina beneficiando al Ejecutivo, porque de pronto, si te has dado cuenta, luego de las manifestaciones que se dieron y todo, el discurso de Dina renuncia ha bajado un poco de intensidad. Sí, digamos, ha cambiado un poco el momento político. De hecho, ahora en Palacio de Gobierno se está clausurando el Consejo de Estado Regional que te contaba ayer, esta reunión de los gobernadores de todo el país con la presidenta, precisamente afinando los números, los presupuestos del próximo año. Así que así más o menos está la agenda del Congreso y de Palacio de Gobierno, con la expectativa puesta a las 4 de la tarde con la conferencia que pueda dar el presidente del Parlamento. Es un cargo muy importante y será importante también escucharlo. Por supuesto, si no estamos al aire en la señal de Canal 2 con las noticias en ese momento, Latina Digital tendrá esa información en las cuentas de YouTube y también en Facebook. Ahí pueden ver la conferencia que transmitiremos en vivo sin duda.